Neurología y Psiquiatría. Muchas gracias, doctor, por participar en este importante foro. Gracias. Muchas gracias a todos, buenos días. Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí en nuestra casa, por supuesto a los organizadores por la invitación. Es un poquito complejo hablar de este tipo de padecimientos con un grupo tan heterogéneo, con un público tan heterogéneo, pero tratamos de ser un punto intermedio para poder comunicar ideas que creo que pueden ser importantes. Entonces, estos son mis conflictos de interés, ninguno de ellos en realidad influye en esta presentación. Y después de hacer una introducción, quisiera comentarles cómo se origina o qué sabemos de cómo se origina la esclerosis lateral amiotrófica, cómo se diagnostica. Sí quisiera mencionar algunos conceptos erróneos sobre esta enfermedad para luego concluir. Entonces, la esclerosis lateral amiotrófica solo es una de las llamadas enfermedades de la neurona motora o las enfermedades de la motoneurona. Entonces, la ELA es una parte nada más de las enfermedades de la neurona motora. Probablemente ustedes sepan que algunas veces usamos pues de una manera más eufemística el concepto de enfermedad de motoneurona para no decir ELA de inicio y dar tiempo un poquito para que se procese el diagnóstico, porque pues por supuesto es un diagnóstico bastante complejo, por lo que voy a comentarles a continuación, complejo para el paciente y la familia que vive este problema. Sin embargo, esto ha generado alguna confusión de tal manera que se considere que ELA y enfermedad de motoneuronas son sinónimos y no es el caso. También se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig por el beisbolista norteamericano que la padeció, pero si ustedes le preguntan a un europeo, el europeo les va a decir que la enfermedad se llama enfermedad de Charcot por el neurólogo francés que la describió. Entonces, en general nosotros ya no usamos los epónimos y nos referimos a esclerosis lateral amiotrófica como tal. Por supuesto, es una enfermedad rara, es una enfermedad cuya incidencia, es decir, casos nuevos que ocurren cada año, es de 1 a 3 por 100,000 habitantes por año. De tal manera que encontramos 5 personas en cualquier momento vivas con esta enfermedad. Eso se llama prevalencia, es decir, encontramos 5 casos por cada 100,000 habitantes, pero de los que 1 a 3 son nuevos casos cada año. Sin embargo, podría estar subestimada en algunas poblaciones porque depende mucho de cuáles son los criterios que utilizamos. Si nosotros unimos todas las enfermedades de motoneurona, seguramente esa incidencia y esa prevalencia van a ser mayores. Afecta a todas las naciones, a todas las etnias y estratos sociales. Sin embargo, tiende a afectar mayormente a personas conforme se avanza la edad, y esto, por supuesto, ha hecho pensar que se trata de una enfermedad en la que hay un envejecimiento acelerado de las neuronas motoras o las neuronas del movimiento, que ahorita vamos a explicar. Entonces, conforme va avanzando la edad, aumentan las probabilidades de que podamos ser diagnosticados con ELA, excepto después de los 80 años, en los que los nuevos diagnósticos después de los 80 años son infrecuentes, pero mucho menos frecuentes son los diagnósticos antes de los 40 años, de tal manera que cuando nosotros encontramos un paciente con menos de 40 años con el inicio de esta enfermedad, usualmente buscamos causas hereditarias. Vamos a ver que es una proporción pequeña de ELA hereditaria, de ELA de origen genético, sin embargo la buscamos en personas de menos de 40 años porque pues, por supuesto eso es una presentación inusual. Antes de la edad de 65 años hay un predominio del sexo masculino, pero después de esta edad la prevalencia en ambos sexos al nacer se iguala. Los casos de ELA familiar ocurren solamente en 3 a 10% de todos los casos registrados con ELA, que también esto es un concepto que puede ser un poquito truculento porque ELA familiar podría detectarse también, no necesariamente sinónimo, mejor dicho, de ELA genética, es decir, podría ser que encontremos a un paciente como un caso único en la familia que ya porta una mutación, pero que no tenga antecedentes familiares o algún otro miembro afectado, y eso suele en las bases de datos no considerarse ELA familiar, pero es ELA de origen genético. Entonces es otro de los datos un poco truculentos, pero en general nosotros decimos que es entre el 3 y el 10% de los casos de ELAs que van a tener un origen genético.
Actualmente solo contamos con 2 medicamentos aprobados por la FDA y EMA para la ELA, que es el Riluzol y la Edaravona. Probablemente ustedes han escuchado de algunos otros, pero esos han salido ya del mercado. El Taurursodiol, por ejemplo, se aprobó hace 2 años en Estados Unidos, pero este año, a principios de este año, salió del mercado, entonces ya no se ofrece más por un margen terapéutico muy estrecho y un costo muy alto, que tampoco es la excepción en estos 2 fármacos. O sea, son fármacos que son muy costosos para lo que nos ofrecen, es decir, sí hay cambios clínicos evaluables, sí hay cambios clínicos, sí hacen una diferencia. El problema es que la diferencia clínica que hacen pues no es de parar la enfermedad, no es de evitar el fallecimiento de estos pacientes, sino prolongar un poco más la funcionalidad y la existencia de los mismos. Sin embargo, pues resulta algo costoso para lo que nos pueden hacer. En cambio, tenemos otros fármacos para otras enfermedades que les llamamos modificadores de la enfermedad, que sí modifican la probabilidad de fallecer por una enfermedad y no obstante son costosos, pero pues se justifica su uso o su gasto por esa razón. Sin embargo, tenemos errores o conceptos erróneos respecto al tratamiento. Por ejemplo, un concepto erróneo es que no debemos de darle ningún fármaco a las personas con esclerosis lateral amiotrófica porque no tiene caso. Eso es un concepto erróneo. Sí que son caros estos fármacos, pero eso no significa que no tengamos que ofrecerles medicación. También hay otros conceptos relacionados con la interpretación de la estadística de los estudios. Sin embargo, no me voy a detener mucho en eso, pero sí decirles que nosotros creemos desde el punto de vista neurológico que sí vale la pena tratar a los pacientes porque no es lo mismo perder funcionalidad y autonomía tempranamente que hacerlo más tardíamente. Sin embargo, pues sí, el costo de los medicamentos pues es una preocupación que también a nosotros nos llega. ¿Cuáles son las enfermedades de motoneurona? Bueno, a veces erróneamente decimos que hay tipos de ELA. En realidad la ELA es básicamente una. Lo que sí hay son diferentes tipos de enfermedad de motoneurona. Las que suelen afectar principalmente a adultos, esto no es exclusivo, son la ELA clásica, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, la atrofia muscular progresiva o AMP, esclerosis lateral primaria, ELP y parálisis vulvar progresiva o PVP. Estas 3 eventualmente se van a convertir en ELA, de tal manera que muchas de las ocasiones decimos, cuando un paciente, por ejemplo, tiene el diagnóstico de parálisis vulvar progresiva, ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas que da, nosotros decimos que es una ELA de inicio vulvar, por ejemplo, o ELA de inicio PVP, o ELA de inicio ELP, o ELA de inicio AMP. ¿Por qué? Porque como eventualmente todas estas van a completar los criterios de diagnóstico de la ELA clásica, solemos tomarlas como intercambiable. Esta no. La atrofia muscular espinal es una enfermedad que siempre es genética, siempre tiene un origen en una mutación del gen SMN1 y sin embargo puede afectar, o sea, afecta principalmente a niños, pero también puede afectar a adultos. Esta no la consideramos una enfermedad de ELA, un subtipo de ELA, pero le llamamos una enfermedad de la neurona motora. ¿Por qué la pongo aquí? Bueno, porque los adultos que tienen formas leves, digamos, de la combinación de mutaciones que deben de ocurrir para que haya atrofia muscular espinal, pueden confundirse con ELA y a diferencia de los pacientes con ELA cuya letalidad es del 100%, es decir, no hay un paciente que tenga ELA y que pueda subsistir a esta enfermedad. Desafortunadamente es una enfermedad 100% devastadora. Los adultos que tienen atrofia muscular espinal pueden alcanzar una expectativa de vida casi normal, a diferencia de los niños, que son los que tienen las mutaciones más graves. Eso van a hablarlo más adelante, pero solo decirles que este es un subtipo de enfermedad de motoneurona, pero no es un subtipo de ELA y a veces se llega a confundir. ¿Por qué también es pertinente mencionarlo? Bueno, pues porque ha servido de modelo de estudio para comprender qué es lo que pasa en las personas con ELA y también un modelo de organización, porque la verdad es que el avance que han tenido particularmente mis compañeros neuropediatras para el tratamiento de atrofia muscular espinal pues es ejemplar. O sea, la manera en que se organizan para diagnosticar y tratar rápidamente estos pacientes, porque el tiempo cuenta aquí, es sumamente ejemplar el equipo interdisciplinario que han hecho, de tal manera que eso nos ayuda a copiar ese modelo y utilizarlo también en adultos para pues tratar, diagnosticar y tratar más rápidamente a nuestros pacientes.
¿Qué es la neurona? La neurona es la célula principal del sistema nervioso y se encuentra principalmente en la sustancia gris del cerebro y en otras zonas llamados núcleos y ganglios. Sus funciones son de varios tipos, del movimiento, sensitivas, de procesos como la memoria, las emociones, de asociación, entre muchas otras funciones. Pero ¿qué es la neurona motora? La neurona motora es son en realidad varios tipos de neuronas que están encargadas de la información del movimiento. Ahí es donde se genera la información del movimiento que va a conectar con otras neuronas y con el músculo, pues para que se genere este movimiento. O sea que nosotros tenemos principalmente una organización basada en dos neuronas, mejor dicho, tipos de neuronas, es decir, un tipo de neuronas en el encéfalo, en el cerebro, que es la neurona motora superior o también llamada primera neurona motora, que conecta con otra neurona, ya sea en el tallo del cerebro o en la médula espinal, a la que le llamamos neurona motora inferior o segunda motoneurona, y esta conecta con el músculo. O sea que para que se pueda dar el movimiento no es una conexión directa entre el cerebro y el músculo. El cerebro hace relevo, a eso le llamamos sinapsis, con otra neurona, que es la segunda neurona motora, para que esto se dé el movimiento. Ahora, ¿por qué es importante recordar este concepto muy esencial? Porque con base en ello es que nosotros diagnosticamos y clasificamos a las formas de la neurona motora, de las enfermedades de la neurona motora. Por ejemplo, la parálisis bulbar progresiva es la enfermedad que inicia con una degeneración de las segundas neuronas motoras que se encuentran en el tallo del cerebro, principalmente el bulbo raquídeo, de ahí su nombre. Aquellas personas que tienen una afectación inicial o predominante de la neurona motora superior le llamamos esclerosis lateral primaria. A las personas que tienen principalmente afectación en la neurona motora inferior, es decir, en la médula espinal, le llamamos atrofia muscular espinal. A los que tienen una combinación de inicio de ambos, tanto de neurona motora superior como de inferior, les llamamos esclerosis lateral amiotrófica o ELA, pero todas ellas van a afectar a grupos de músculo. ¿Cuáles músculos? Bueno, pues dependiendo el tipo de degeneración de la neurona motora. Las personas que tengan PBP van a tener una degeneración principalmente de los músculos que se encargan de la deglución y la fonación, mientras que las personas que tengan una implicación a nivel espinal, principalmente del movimiento de las extremidades o del tronco del cuerpo. Entonces, esto es importante para nosotros como neurólogos y como médicos en general, porque dependiendo de los síntomas que tenga el paciente es que deducimos dónde está el problema. ¿Es relevante esto? Pues fíjense que sí, mucho, porque aunque muchas personas dicen, a ver, mira, ¿para qué te haces bolas si todos estos pacientes eventualmente van a tener criterios de ELA? Pues no es cosa poca, porque resulta que los ensayos clínicos, los fármacos que se prueban, solo se prueban en pacientes con ELA clásica. Excluyen por definición a las PBPs, a las ELPs y a las AMPs. O sea que cuando nosotros queremos invitar a un paciente para que pertenezca a un estudio, la enorme mayoría de los estudios que patrocina la industria farmacéutica no incluye a los pacientes con formas exclusivas de un tipo de neurona motora. Deben de estar afectada la neurona motora superior e inferior para poder pertenecer a un ensayo clínico. Esto excluye a un grupo importante de pacientes. ¿Pero por qué ocurre la ELA? Pues la verdad es que no se sabe. Sin embargo, lo que ocurre es una combinación probablemente de factores de cierta predisposición de la persona, quizás es una predisposición hereditaria, también algún detonante del medio ambiente, que en su conjunto lo que va a originar es que sobrevivan, es decir, vivan menos las neuronas motoras. Normalmente con las neuronas motoras que nacemos deberíamos de morir, pero esto se va degenerando con el paso del tiempo. De hecho, se han hecho necropsias en personas de edad avanzada que fallecen sin síntomas de ELA y ya tienen menos neuronas motoras que una persona joven. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues es un proceso de degeneración acelerada de las neuronas motoras, específicamente de las neuronas motoras nada más en la ELA. Estas son las alteraciones etiopatogénicas que dan origen a la degeneración de las neuronas motoras. No me voy a detener mucho en esto, pero que sepan pues que se ha discutido sobre predisposición de la persona al daño de la neurona motora, daño por radicales libres de oxígeno, daño por agentes tóxicos del medio ambiente, se habla también de metales pesados, inactivación de genes y proteínas que normalmente mantienen vivas a las neuronas motoras, entre otras. El punto aquí es que sea lo que sea que ocurra, tanto que la neurona ya de por sí tenga cierta predisposición a enfermarse como una exposición al medio ambiente, esto va a originar que la neurona del movimiento muera de manera acelerada, envejezca muy
rápidamente y muera de manera acelerada. Ahora, les decía que es importante la clasificación porque depende de esto la presentación clínica que tengan los pacientes. En la esclerosis lateral amiotrófica nosotros vamos a ver signos de la neurona motora inferior y superior. Ahorita voy a explicar qué es esto. Atrofia muscular progresiva son eminentemente signos de motoneurona inferior. La esclerosis lateral primaria son signos de motoneurona superior exclusivamente, y la parálisis bulbar progresiva son signos limitados a la garganta, faringe y a veces la cara. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? En clínica, las características del examen neurológico nos dice qué tipo de neurona motora es la que está afectada. Entonces, yo siempre digo que los neurólogos siempre hacemos trampa, porque antes de ver los estudios, primero examinamos al paciente y entonces, para cuando vamos a tener que ver los estudios, ya sabemos qué va a salir. Ya lo único que hacemos es, pues, confirmar si estábamos en lo correcto o no, porque el paciente, el cuerpo nos habla, nos da información que es muy útil, y entonces nosotros escuchamos a ese cuerpo para poder hacer el diagnóstico. La neurona motora superior origina debilidad, espasticidad, o sea, aumento del tono de los músculos, están tiesas las extremidades, reflejos aumentados cuando golpeamos con el martillo de reflejos, y clonus, que es una actividad constante del músculo con diferentes estímulos, entre ellos el golpe del martillo de reflejos. En cambio, la neurona motora inferior da debilidad, atrofia y fasciculaciones, y aquí más bien están flojitas, guanguitas las extremidades, mientras que acá están duras, espásticas. Entonces son presentaciones distintas, y con eso nosotros podemos deducir. Claro, si hay una persona que tiene debilidad, atrofia, fasciculaciones, pero además reflejos aumentados y clonus, entonces decimos, esta paciente ya tiene signos de neurona motora inferior y de superior. O sea, ya básicamente eso nos genera una sospecha muy alta de ELA. El diagnóstico de ELA clásica, más no de las otras formas de la neurona motora, de la enfermedad de la neurona motora, se hace cuando coexisten signos de neurona motora superior y signos de neurona motora inferior en 3 o más regiones corporales, que pueden ser cara, faringe, tronco y cualquiera de las 4 extremidades. Les decía entonces que los signos de la neurona motora superior son debilidad, espasticidad e hiperreflexia, es decir, reflejos aumentados cuando golpeamos con el martillo. Signos de neurona motora inferior son debilidad, atrofia y fasciculaciones, y cuando una persona tenga combinación de cualquiera de estos síntomas y signos, entonces pues decimos tiene muy alta sospecha de ELA clásica. Entonces, dependiendo del tipo de neurona motora afectada y la región corporal que dé los síntomas, las manifestaciones clínicas suelen ser debilidad y atrofia de las extremidades. Básicamente, no hay ELA sin atrofia, y esto es algo muy importante. El problema es que la atrofia muscular, es decir, la pérdida de la masa muscular, se puede observar a veces no en etapas muy tempranas, sino ya en etapas un poco más avanzadas. Atrofia, fasciculaciones de la lengua, deglución difícil, fonación difícil, falta de fuerza en el cuello, es decir, la cabeza caída, encorvamiento del tronco, dificultad para caminar, dificultad para elevar los brazos y presionar con las manos, dolor en por posturas anormales y sobrecarga muscular. Pero ojo, ninguno de estos síntomas por sí mismos hacen el diagnóstico de ELA, debe de haber una combinación de varios de estos. Entonces, como decíamos, la característica esencial, casi que pivotal de la ELA es la debilidad y la atrofia. Nos han mandado a veces casos para evaluar en pacientes en los que se sospecha que tiene ELA porque simplemente tienen fasciculaciones y el paciente está bien fuerte y con mucha masa muscular. Entonces decimos, ¿pero de dónde piensas que es ELA? Si no tiene atrofia, no tiene debilidad. Ah, sí, pero le brincotea el músculo, perdóname, pero las fasciculaciones no son el único criterio que puede hacer el diagnóstico de ELA. Y esto es importante porque muchos pacientes, incluso muchos que son del personal de salud, pues se preocupan cuando empiezan a presentar fasciculaciones, pero las fasciculaciones benignas son bien comunes por uso de estimulantes como el café, el mal dormir, el estrés, y café, mal dormir y estrés son combinaciones muy comunes en el ámbito médico, por ejemplo. Los síntomas que no dan las enfermedades de neurona motora y por lo tanto la ELA, o sea, es decir, los síntomas que usualmente no coexisten en la ELA son la pérdida de la sensibilidad, el dolor de origen neuropático. El dolor neuropático nos referimos a un dolor por anormalidad de los nervios que transmiten la información del dolor, no dolor muscular por las posiciones que estos pacientes a veces presentan de manera prolongada. O sea, el dolor es común en la ELA, pero no el dolor neuropático. La demencia no es
común, puede ocurrir en raras ocasiones y cuando ocurre ELA más demencia casi siempre obedece a una mutación en algunos genes ya bien reconocidos que pueden originar tanto una demencia frontotemporal como una ELA al mismo tiempo, pero esto no es lo común. Alteraciones auditivas, alteraciones visuales o alteraciones del gusto o el olfato. Esto no significa que los pacientes no puedan tener estos síntomas. Lo que pasa es que si tienen estas manifestaciones clínicas, eso obedece a otra cosa, es decir, el paciente puede tener más de un diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica la ELA? Pues esencialmente la electromiografía es el estudio más importante. La electromiografía de aguja es un procedimiento que nos sirve para estudiar la actividad eléctrica del músculo. Obvio, esto después de un examen neurológico adecuado. Es decir, esto es una extensión de nuestros órganos sensoriales. Esta es una extensión de nuestra mente. Es decir, nosotros primero evaluamos al paciente, decimos sí tiene atrofia, fasciculaciones, hiperreflexia, tiene debilidad, vamos a hacer la electromiografía y en la electromiografía se ve si el paciente tiene datos de enfermedad de la neurona motora inferior. La electromiografía no sirve para diagnosticar problemas de la neurona motora superior y cuando la pedimos tenemos que pedirla junto con velocidades de conducción nerviosa o también llamada electroneurografía para que en conjunto esas dos informaciones nos digan si hay una afectación de la segunda neurona motora o motoneurona inferior. Entonces, esto es importante porque pacientes con parálisis vulvar progresiva puede ser que si le hacen la electromiografía fuera de la lengua, pues no vayan a detectar datos de ELA y se diga que tenga otra cosa, o pacientes con esclerosis lateral primaria a veces, sobre todo en la primera parte de la enfermedad, pues pueden no dar alteraciones aquí. ¿Cuándo se hace resonancia magnética? La verdad es que la resonancia magnética no es indispensable para hacer el diagnóstico de ELA, pero solemos pedirla para identificar si existen otras enfermedades que puedan simular una ELA. Por ejemplo, personas que tienen un canal cervical estrecho que se afecta a la médula espinal a nivel del cuello, pues esto puede originar reflejos aumentados, debilidad, atrofia y fasciculaciones que pueda ser confundida con ELA. Entonces, sin embargo, pues hay un sobreuso de la resonancia magnética, un sobrediagnóstico de canal cervical estrecho y muchas cirugías innecesarias en personas con ELA. ¿Por qué? Porque muchas de las veces se operan a personas que tienen un canal cervical estrecho, pero que además tienen datos vulvares. Si alguien tiene un problema en la lengua, el problema está acá, no está acá en el cuello. Entonces, si alguien tiene atrofia, fasciculaciones y dificultad para hablar o para deglutir, pues nunca es por un canal cervical estrecho. Estas personas en principio no debieran operar si tenemos un sobreuso de eso por una mala interpretación de los estudios. No me voy a detener mucho para esto, pero que quisiera transmitir que los primeros criterios organizados para hacer el diagnóstico de ELA pues fueron los criterios del Escorial. A veces se le sigue diciendo y en las electromiografías es común que nos digan que reúne criterios del Escorial. Sin embargo, los criterios del Escorial pues son criterios ya antiguos, ha pasado por varias revisiones. Los últimos son los criterios de la Costa de Oro o Gold Coast, es que le llaman a esos criterios dependiendo de la ciudad donde se reúnen para hacer los criterios. Entonces, esta vez se reunieron en Costa Dorada, Costa de Oro, perdón, y por lo tanto, pues se llaman así los criterios Gold Coast, que fueron revisados en 2021. Esos son los últimos criterios que tenemos. Sin embargo, el diagnóstico y tratamiento de las personas con ELA debe de ser interdisciplinario, es decir, debe de haber neurólogos clínicos, neurofisiólogos, neuroradiólogos y las especialidades interconsultantes que pueden ser muy variadas, desde, por supuesto, psicología, psiquiatría, foniatría, rehabilitación física, genética, muy importante, y otras especialidades que dependiendo del caso les llamaremos para que nos ayuden a evaluar a ese paciente. Sin embargo, los horrores ocurren. Está reportado que en Estados Unidos un 25 a 50% de los pacientes con ELA de clínicas no especializadas tuvieron antes un diagnóstico de ELA. Obviamente son clínicas no especializadas, es decir, muchas de las personas que finalmente son diagnosticadas con ELA antes les dijeron que tenían otra cosa. Y hasta un 5 a 15% de los pacientes que se piensa ELA en realidad padecen y fallecen teniendo otra enfermedad. Entonces, los errores tanto de falsos positivos como falsos negativos ocurren. Y ya casi para finalizar, ¿cuáles son los conceptos erróneos que comúnmente ocurren en la ELA? No son los únicos, pero son los más relevantes que quisiera transmitir. La ELA, un concepto erróneo es que la ELA ocurre en gente pobre por hábitos. Eso está mal, es decir, afecta a gente de edad, de cualquier edad y de cualquier estrato económico, entonces la gente pobre no se ve principalmente afectada. La ELA se corrige con una cirugía de columna cervical, otro error común.
La enfermedad de Lyme causa ELA, otro error común, muchos tratamientos para enfermedad de Lyme innecesarios, nunca hay ELA por Lyme. La ELA es una enfermedad nutricional, sí, el paciente está muy flaquito, sí, el paciente pierde masa muscular, pero la ELA no es por una mala nutrición. La ELA es una enfermedad de la mente, también ese es un concepto equivocado. Otro concepto equivocado es que la cura para la ELA ya existe, pero que la industria la está ocultando para vender primero sus moléculas menos útiles. Eso es absolutamente falso. Los estudios de la ELA solo usan pacientes como conejillos, o eso es obviamente falso, porque evidentemente cuando exista ese estudio que finalmente sí modifique la historia natural de la enfermedad de los pacientes con ELA, pues esos pacientes que son reclutados van a ser los primeros pacientes que van a sobrevivir a esta enfermedad. No existe nada que hacer para la ELA, eso es un concepto equivocado. Hay muchas cosas que podemos ofrecerles a los pacientes con ELA, desde asesoramiento a ellos y a la familia, que tiene que ver con cómo lidiar con la enfermedad, cómo lidiar con los signos y síntomas y con la discapacidad que se presenta. Y ya para concluir, la ELA es la más común de las enfermedades de la neurona motora, pero no es la única. El diagnóstico de ELA y de otras enfermedades de neurona motora depende esencialmente de la historia clínica, de un buen examen físico, pero pues se debe de apoyar de estudios para diagnosticar, pero también para descartar otras enfermedades que se puedan parecer. Existen enfermedades que simulan ser ELA, pero que cuando se cumplen criterios definitivos, la posibilidad de que se trate de otro diagnóstico ya es muy baja, y tenemos que pensar en hacer el diagnóstico oportuno y rápido, actuar en consecuencia, minimizamos los recursos que se gastan en buscar otras enfermedades. Y esto es muy importante. Evidentemente, tanto el paciente como la familia, como nosotros mismos los médicos, quisiéramos no diagnosticar ELA cuando llega un paciente débil. Quisiéramos que el paciente tenga otra enfermedad, pero a veces en ese afán de tratar de buscar otra cosa genera un desgaste económico para la familia, busque y busque con exámenes de laboratorio innecesarios, y evidentemente eso también lo tenemos que evitar. Muchas gracias. Sin duda una plática muy interesante. Agradecemos al doctor Erwin Chiquete, nuestra compañera Laura Padilla, que es presidenta de la asociación GILA, que ve precisamente pacientes con esclerosis lateral, le entregará un pequeño reconocimiento. Muchas gracias, doctor, por su participación. Como ustedes pueden